Estamos en el segundo capítulo de Los zapatos de un CISO. Hoy tenemos un super invitado, el ingeniero Luis Felipe Mota. Es ingeniero informático, tiene 10 años de experiencia en temas de tecnología y tiene más de 4 años de experiencia en seguridad. Luis Felipe, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Kate. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Muy emocionados por tenerte acá, porque puedas compartir con nosotros toda tu experiencia, porque nos puedas contar un poco más acerca del gobierno de entidades, que es un tema que ya veníamos hablando o del que ya hablamos en el workshop pasado, pero pues la gente quedó como con dudas, entonces queremos como ampliar un poco la información que muy amablemente nos compartiste. Luis Felipe, cuando hablamos de gobierno de entidades, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Qué se puede imaginar la gente? Pues, Kate, gobierno y entidades está más orientado a lo que es el control de la identidad como tal. No es la creación de un usuario y venga, yo lo creo, le doy de baja y le cambio la contraseña, sino es más saber ese usuario qué permisos tiene, a dónde tiene acceso, por qué tiene el acceso, quién lo autorizó, quién lo aprobó, cuánto tiempo de acceso tiene ese usuario. Entonces es más un tema de evaluación de riesgo sobre la identidad que una administración o una tarea que es como la administración de usuarios, básicamente. Ok, eso justamente te iba a preguntar porque digamos que antes cuando uno hablaba de usuarios y cuando alguien llegaba a una compañía y ingresábamos en el directorio activo, era más o menos eso, o sea, como hacer un checklist de lo que hace el usuario y a qué tiene, por así decirlo, derecho o qué permisos tiene. Ahorita lo que buscamos es más como una trazabilidad de todo, como gestionar todo eso, todo ese camino que recorre el usuario dentro de la empresa, como esté. Sí, tal cual, porque finalmente lo que hacemos es evaluar el riesgo de esa identidad para evitar incidentes dentro de nuestra compañía. Entonces, lo que queremos tener es una traza sobre lo que esa identidad tiene o hace dentro de la compañía. Ok. Y hablando de identidad, ¿por qué la identidad se considera hoy el nuevo perímetro de seguridad? Eso es una pregunta muy buena, Kate, porque anteriormente, y como lo mencionabas, todo el tema de directorio activo estaba antes centralizado y teníamos nuestros equipos y todo estaba dentro de una compañía física. ¿Sí? Y estamos controlados, supuestamente. Y estábamos controlados. Ahora tenemos usuarios remotos, tenemos proveedores externos, tenemos aplicaciones en nube. Entonces es más complejo ahora tratar de ejercer un control. Entonces decimos que la identidad ahora es el nuevo perímetro porque ese es como nuestro punto más seguro. ¿Sí? Entonces decimos es perímetro porque todo depende, el acceso depende de esa identidad. Ah, ok, eso lo hace perímetro. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en administrar usuario y gobernar identidades? Yo lo veo como que la administración de un usuario es únicamente como tareas. Entonces te dicen, venga, yo necesito este usuario, no sé, digamos que es soporte TI el que se encarga de eso. Entonces, soporte, necesito este usuario, soporte dice datos del usuario, creo el usuario, asigno contraseña, entrego usuario. ¿Sí? El gobierno de identidades, exacto, el check. Entonces, el gobierno de identidades lo que hace es, venga, me están pidiendo este usuario de qué negocio es, no sé, ventas, a qué necesita tener acceso, por qué necesita ese acceso, cuánto tiempo lo va a necesitar. Kate, le estás dando la autorización, pero eres consciente de los permisos que estás otorgando. Sí, tener como un checklist, digámoslo así, de todo lo que ese usuario necesita para poderle entregar esa identidad. Entonces es como esa diferencia entre tarea y como evaluación de riesgo sobre esa identidad. O sea que gobernar identidades es más como una estrategia, como mirar a ver para qué y por qué necesito que el usuario tenga tal cosa. De acuerdo, sí. Ok, listo. ¿Por qué las organizaciones suelen perder visibilidad a las personas o a lo que tiene acceso cada usuario? ¿Por qué pasa mucho eso? Yo pienso que es porque no se tiene ese gobierno, esa centralización o digamos no se le hace importancia, ¿sí? Porque lo que te decía, piensan que únicamente es crear el usuario y entregar y para de contar. Y realmente es conocer qué es lo que nosotros tenemos dentro de nuestra compañía, qué aplicaciones tenemos y quiénes tienen acceso a eso. Entonces, si nos quedamos únicamente en crear el usuario y entregar, pues estamos fallando. Porque sí o sí debemos tener una trazabilidad sobre lo que esa identidad hace, a qué tiene permiso. Porque si digamos
Kate tiene acceso, no sé, a una aplicación de administración de dominio, Kate porque tiene el acceso. Si lo necesita, no lo necesita, es de TI o no es de TI. ¿Sí? Entonces es como tratar de aterrizar ese tema y fijarnos más en eso. Ok. Sí, eso me parece súper relevante. Yo en algún momento, en estos años en tecnología, trabajé más de la mano de pronto con el área de soporte e infraestructura y pasaba mucho algo y es que por quitarnos ese seguimiento o ese control, entonces lo que hacíamos era a un usuario le entregábamos permisos, muchos permisos. Quería preguntarte qué impacto puede tener ese exceso de permisos o de privilegios que le podamos entregar a un usuario que no lo necesita. Porque la gente piensa que es lo más fácil, te dice, no, pues yo le doy permiso y ya salgo de ese problema. Sí, y sobre todo se ve mucho cuando hay varias personas dentro de un área que comparten el mismo cargo. Entonces, digamos, Kate, no sé, es analista de soporte, Felipe es analista de soporte, entonces tienen los mismos permisos, pero tu jefe dice, no, es que yo necesito que Kate pueda cambiar las contraseñas de los usuarios. Entonces, comenzamos a tener una desviación en el tema de permisos. Y si de pronto Kate sale y llega otra persona, entreguen los mismos permisos que tenía Kate, pero al jefe se le olvidó que Kate tenía los permisos de poder cambiar la contraseña. Y el día de mañana a esa persona se le puede dañar el corazón, cambiar una contraseña, tomar una identidad y hacer algo en la compañía. Entonces el tema de permisos es muy importante porque es lo que nos permite a nosotros controlar qué puede hacer esa persona dentro de las aplicaciones. Sí, entonces es muy, muy importante. Y sí tienes razón que es muy riesgoso, de hecho nos pasó, tenemos 2 incidentes en este momento que estamos trabajando aquí en Password con 2 clientes diferentes y es por eso, es porque es un usuario, no sé, de la mesa de ayuda, entonces es un solo usuario y son 5 o 6 personas utilizando el mismo usuario con la misma contraseña, es más, ni siquiera cierran sesión el computador, sino que llegan y en la misma, o sea, cambian de turno y en la misma sesión, o sea, se terminan, o sea, a las 4 se sienta el otro, no cerró sesión, no hizo nada. Y ahorita no tenemos como, hubo un incidente, un robo de hecho, y no tenemos cómo validar quién fue, porque es un usuario que utilizan 10 personas de un equipo. Y nos pasó ya en cuentas genéricas. Exactamente. Entonces sí, creo que ahí es súper importante el tema de gobierno de entidades. ¿Por qué es tan importante gestionar correctamente el ciclo de vida de una entidad como tal? Es importante porque si un usuario llega a la compañía, debe generarse un alta completo. O sea, esa persona a qué área corresponde, cuál es su cargo, quién es su jefe, conocer todo lo que esa persona es, ¿sí? Dentro de la compañía. Si esa persona se va y tiene permisos asignados, tomemos nuevamente el ejemplo de soporte TI. Esa persona se va y su usuario no lo dan de baja, es una identidad que está activa y si nuevamente se le daña el corazón a alguien y encuentra esa cuenta activa, puede hacer algo dentro del dominio. ¿Sí? Si de pronto esa persona se fue, nadie sabe la contraseña, pero por ejemplo no tengo un doble factor de autenticación y se genera un ataque y esa cuenta está activa, vamos a tener ahí un incidente. ¿Sí? Si nos llega una auditoría y nos dice, venga, no sé, una aplicación, un programa contable, ¿quiénes tienen los accesos? No, tenemos 200 personas que tienen acceso. Venga, muéstrame su listado de su reporte de recursos humanos versus lo que usted tiene dentro de su aplicación. ¿Quiénes tienen permiso? Muéstrame la RBAC. Venga, yo miro por qué tiene aquí 200 empleados y esos 250 están ya fuera de la compañía y siguen activos aquí esos mismos 50. Pasa muchísimo. Pasa más de lo que no quisiera. Claro, entonces es muy, muy importante y analizar el tema del ciclo de vida del usuario. Y para eso hay un trabajo manual que es engorroso, pero hay un trabajo manual que es certificación de usuarios. Hay aplicaciones que ya automatizan ese proceso, pero también toma un poco de tiempo migrar a esas plataformas de gestión de identidad. Claro, o sea, hay un riesgo inminente que hay que tratar de minimizar. En muchas compañías se preocupan mucho por el proceso de onboarding, cuando llega alguien, desde que llega, y eso es importante pues porque es el ingreso a la compañía, pero muy pocas compañías son conscientes del proceso de onboarding. Quería preguntarte por qué es tan importante tener claro ese proceso de onboarding y por qué hay que volverlo como una estrategia de seguridad. Kate, es igual de importante que el onboarding porque me dice a mí cuando esa persona llega,
todos los datos personales, el cargo y todo, y también va a qué necesitas acceso, qué permisos tienes, qué permisos necesitas que tenga. Cuando se hace el offboarding, lo que hacen normalmente es, venga, esta persona se fue y ya. De hecho, se topa uno con cuentas que se encuentran únicamente deshabilitadas dentro del dominio, más no se hace un desaprovisionamiento. Entonces es una mala práctica, porque si alguien activa esa cuenta va a tener acceso a todas las aplicaciones que esa persona que ya se fue puedan acceder. Entonces es muy importante el tema del offboarding, porque tenemos que saber a qué tiene acceso esa persona para poder desaprovisionar de manera correcta. Entonces, tanto dentro de conexión humana como del dominio y todas las aplicaciones a las que esta persona tenga acceso. Entonces, sí o sí es importante, muy importante. Ahora que me acuerdo, estaba ayer justamente en una reunión de seguimiento con un cliente donde tenemos un viciso pues ahí, y efectivamente tuvimos un incidente, y es porque una persona salió, pero pues nunca se dieron cuenta, o sea, no hicieron nada con eso, justamente con ese proceso de offboarding. Salió y no se tenía la clave y empezó a acceder por fuera y empezó a hacer males con la clave porque nadie lo desactivó, o sea, lo desactivaron como que en muchos lados, pero tenía permiso a un servidor muy puntual y ahí nadie se dio cuenta, no saben qué servidor existía, creo yo, y empezó a hacer males con ese acceso. La persona llevaba como 5 meses fuera de la compañía. Claro, y el tema es que primero hay que establecer un procedimiento de offboarding, ¿no? Entonces, si la persona se va, ¿qué tiene que hacer recursos humanos? ¿Qué tiene que hacer soporte? ¿Qué tiene que hacer la persona que está a cargo de la gestión de identidades? Porque recursos humanos dentro de su plataforma y para ellos y nómina ya esa persona no existe. Pero para soporte técnico esa persona puede que exista todavía, y pueden transcurrir 5 meses, 6 meses, 7, un año, y nadie sabe. Cuando tú vas a hacer el proceso de certificación de usuarios te encuentras con N cantidad de identidades que están activas. Y cuando haces el match con el reporte de recursos humanos te das cuenta que hay N mil personas que ya no están y todavía siguen activas. Y peor aún, tienen aplicaciones aprovisionadas. Sí, eso bueno, creo que ahí ya me contestaste un poco lo que quería preguntarte ahora, y es, no sé si de pronto tengas visualizado otros riesgos que puedan existir cuando esos procesos justamente de salida o de cambio de cargo no están como correctamente definidos, o sea, no hay un responsable como de cada proceso. ¿Qué riesgos pueden traer ese tipo de falta de definición? Que lo que mencionábamos, que queden usuarios deshabilitados pero con aplicaciones aprovisionadas, que de pronto se nos quede un multifactor por ahí amarrado de pronto a algún usuario, y si digamos es una cuenta de uso que no sea de uso unipersonal, sino que lo utilicen varias personas, entonces ese multifactor, que la información que quede guardada, si es que se almacena información, ¿qué va a suceder con esa información? ¿Esa persona todavía podrá acceder desde afuera o no podrá acceder? La baja de los usuarios es muy importante. ¿Qué más te podría decir? ¿Qué otro riesgo? Frente a auditorías, que se ve mucho, porque la auditoría lo primero que hace es, yo necesito que usted ¿qué procedimiento tiene para las bajas? ¿Qué procedimiento tiene para un control de usuarios dentro de las aplicaciones? Entonces la auditoría te toca la puerta y tienes que tener la información. Y si tú estás esperando certificarte por lo menos en ISO 27001, si tú no tienes información es un hallazgo. Y si tienes un hallazgo, ¿cuánto tiempo te van a dar para poder subsanar ese hallazgo? Y si de eso depende tu certificación, pues hay que estés sin certificación. ¿Y qué le vas a decir al negocio? Y si sucede algo con esa identidad y hay un incidente, ¿qué le vas a decir a tus clientes? ¿Qué vas a decir a la junta directiva? Si se supone que debe haber un procedimiento y ese procedimiento al final no existe o no se está llevando a cabo. Y que hay controles para eso. Y que hay controles para eso. Estamos siguiendo. De acuerdo. Ok. Para cerrar un poco con ese tema del ciclo de vida de la identidad, ¿cómo puede una organización garantizar que los accesos sean otorgados y sean retirados de manera oportuna? ¿Con qué herramientas cuenta una organización para eso? Kate, hay plataformas, hay aplicaciones que se encargan de automatizar todo ese proceso. Okay. ¿Sí? El onboarding, que son, digamos que son gestores de identidad de pronto como Azure, que es como uno de los más utilizados, Entra ID. Entonces, hay plataformas que se encargan de eso. Entra ID de pronto pueda que
supla muchas necesidades del mercado, pero esas necesidades para Entra ID suplirlas te significa gastos. Por supuesto. Y es mucho, porque Entra ID te dice hoy es gratis y mañana te dice no, ya no es gratis, ya te vale tanto. Hay plataformas que sí te encapsulan todo y te automatizan todo el proceso. Onboarding, offboarding, certificación de usuarios, certificación de aplicaciones, la RBAC, preguntarle al jefe directo, venga, usted, esta persona tiene acceso a la aplicación, todavía lo necesita, estos son los permisos que tiene, todavía lo necesita. Entonces esas plataformas se encargan mucho de esa automatización. Adicional, deben haber existir procedimientos que permitan llevar a cabo eso, o sea, que te digan o que le digan al área encargada cómo lo debe realizar, ¿sí? Y ese procedimiento decir cada cuánto se tiene que hacer. Y es el negocio, bueno, dependiendo de cómo lo maneje cada compañía, el negocio debe ser responsable de entregarte y certificarte que esos usuarios los necesitan y necesitan el acceso que tienen. Claro, cada proceso es encargado de eso. Sea negocio o sea ya, no sé, seguridad de la información o de pronto TI, quien haga juez de esa información, por así decirlo. Entonces debe existir un procedimiento que le permita a la compañía llevar ese control. Ok, buenísimo. Bueno, yo quiero que pasemos de pronto un poquito a casos reales o lecciones aprendidas de pronto en tu experiencia que tengamos. ¿Existe de pronto algún caso real relacionado al tema de identidad que creas relevante compartir con la audiencia? Pues fíjate, en el workshop yo les mencionaba el caso de Pipeline de Estados Unidos, que fue un caso que antes de yo entrar en todo el tema de seguridad, llegué a leerlo y dije, esto es complejo, muy, muy complejo, porque te das cuenta que finalmente la vulnerabilidad no es, digamos, de infraestructura, no es un tema cibernético que tú digas, uy, no, esto hay que meterle, inyectarle dinero y capital y todo, sino que es lo que asusta, sino que finalmente se dio por un descuido, justamente un tema de identidad, ¿sí? Un usuario que estaba trabajando, pero que no tenía un doble factor de autenticación. Y si tú de pronto cuando estás metido en el tema de seguridad te das cuenta que puedes encontrar por dominios cuentas que se encuentran, digamos, no vulneradas, sino que por alguna razón están publicadas. Entonces, no sé, kate@passwordconsulting.com, entonces esa cuenta me apareció ahí y yo puedo comenzar a mandar ataques. Si yo encuentro que tu cuenta no tiene un doble factor de autenticación, comienzo a utilizar diccionarios para dar con una contraseña, y si yo doy con la contraseña, sigo derecho. Y si tú tienes permisos de acceso a una aplicación importante dentro de la compañía, entonces ¿qué puedo hacer yo? Ese caso con Pipeline se dio porque el usuario no tenía un doble factor de autenticación activo y el atacante logró llegar a servidores y comenzar a asaltar. Y no fue de pronto que hiciera daño a infraestructura, sino que él simplemente dejó un ransomware y comenzó a distribuirlo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la compañía? No pudo controlarlo, tuvo que desconectar. Es muy complicado. Entonces, muy rápido. La afectación alrededor fue de daño en producción y tuvieron que pagar alrededor de unos $4 millones, si mal no estoy. Entonces es complejo. Cuando tú ya te pones a pensar, ya se vuelve complejo el tema. Entonces ese es un caso que yo dije, antes de entrar a todo el tema de seguridad, que me marcó mucho y me pareció muy bacano. Okay. Como caso de estudio. Quería preguntarte, siguiendo con ese caso, ¿qué enseñanzas dejó ese caso de Pipeline en la gestión o en la perspectiva de gestión de identidades? Doble factor de autenticación. O sea, doble factor de autenticación es muy importante. Porque un ataque con diccionario para dar con contraseñas, queden con tu contraseña, ok, listo, pasaste la primera barrera que es la contraseña, pero te topas con un doble factor de autenticación, entonces necesitas sí o sí lograr violar eso, y es muy complejo, es muy muy complejo. El doble factor de autenticación es importante, las contraseñas son muy importantes, no usar el nombre de la empresa 123, que se ve muchísimo. ¿Todavía se ve eso? Se ve muchísimo, y son contraseñas fáciles de
pues de averiguar, de violentar, ¿sí? Entonces es muy importante también decirle al usuario, venga, no utilice contraseñas fáciles, no utilice datos personales en sus cuentas, tenga su doble factor de autenticación activa. No, es que a mí no me gusta tener aplicaciones de la empresa en mi celular. No, pero es que, exacto, por lo que es de uso personal. Por lo menos el mensaje de texto, no, pero es que a mí no me gusta. Algo tenemos que hacer, pero no te puedes quedar sin doble factor de autenticación. No puedes hacerlo desde el celular. Claro. No eres tan productivo. Entonces yo pensaría que son principalmente esos dos puntos, una contraseña fuerte y un doble factor de autenticación, sí o sí, tiene que ir. Felipe, hablemos un poco de las buenas prácticas y recomendaciones para las empresas en este tema de gobierno de entidades. ¿Por dónde debería comenzar una organización que quiera tener este tema de gobierno de entidades un poco más controlado? Kate, como te mencionaba, yo considero que un procedimiento bien estructurado ayuda mucho. Tener ese procedimiento, conocer nuestras aplicaciones, saber qué aplicaciones tenemos, qué usuarios tenemos dentro de esas aplicaciones, que de esas aplicaciones tengamos nuestras matrices de roles y perfiles, ¿sí? Roles, permisos y perfiles, nuestras RBAC que llaman, porque eso nos permite a nosotros también tener, digamos, de pronto control y gestión sobre lo que estamos asignando, porque por lo regular tecnología no conoce los permisos que tenemos, ¿sí? Dentro de las aplicaciones. Si tenemos desarrollo in-house, negocio le pide desarrollo, necesito que me haga esto, desarrollo hace y entrega y para de contar. Cuando vas a revisar los permisos, nadie sabe para qué funcionan. ¿Para qué sirve este módulo? No sé. ¿Para qué sirve este otro módulo? No tengo ni idea. Entonces es muy importante conocer la aplicación para saber qué permisos estamos entregando. Es muy importante. Roles y permisos, el listado de usuarios que tenemos dentro, el proceso de certificación de usuarios. Si no tienes automatización, es muy importante conocer qué usuarios tenemos y qué usuarios siguen activos de eso, ¿sí? Ir muy de la mano con recursos humanos, porque recursos humanos es quien nos dice quién está en planta y quién ya no está en planta. Entonces, ir muy de mano con recursos humanos y definir ese gobierno de identidad, quién se va a hacer cargo de qué. Una cosa son las altas y las bajas, otra cosa es todo el tema del análisis de riesgo enfocado en la identidad. Entonces es muy importante definir el gobierno, saber cuáles son nuestras aplicaciones, nuestras matrices de roles y perfiles dentro de esas aplicaciones o por cada aplicación y trabajar muy de la mano con recursos humanos. Eso de las aplicaciones me parece súper importante y lo veo mucho en las empresas a las que acompañamos, porque hay empresas en las que empiezan a desarrollar a demanda, así como dices, entonces necesito una aplicación para esto, necesito una aplicación para esto, y empiezan a desarrollar y entregan, y después ya no saben ni qué es lo que tienen y se sale de control la aplicación. El tema de los permisos, entonces ya empiezan a hacer, de hecho hemos tenido muchos incidentes en empresas por ese tipo de cosas, porque hacen aplicaciones y entregan permisos y no controlan mucho eso, entonces son desarrollos que quedan ahí como muy expuestos y no controlan ni siquiera el código, o sea, ni siquiera hay código, no hay desarrollo seguro para el tema. Y no hay desarrollo seguro, súper importante, y no hay documentación. Entonces, cuando tú vas a revisar, te toca, porque ya lo he hecho, y te toca tocar la puerta del negocio y decirle, venga, vamos a hacer este proceso de gestión de identidades que tiene que ver con esto, explicarles en qué consiste, qué es lo que se va a hacer y sentarte y venga, yo necesito que usted me preste, no sé, preste es una mala palabra, que me permitas tiempo con uno de tus analistas de ventas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué permisos tiene esa persona dentro de la aplicación. Como no la conocemos, necesitamos saber qué permisos tiene y qué puede hacer con eso. Es que tengo 10 analistas más. Revisemos. ¿Por qué este analista tiene más permisos que este si es el mismo cargo? Que era lo que te mencionaba al comienzo. Porque es que él me ayuda con esto. Entonces no es el mismo perfil, es un perfil diferente. Y comenzar a construir o comenzar a descifrar todo ese tema de la matriz y definir esa identidad, qué permisos debe tener. Okay. ¿Cuáles son los controles que generan mayor impacto en la reducción del riesgo precisamente? Yo creo que la certificación de usuario, ¿sabes? Okay. Porque la identidad ya está creada, ¿sí? O sea, ya se hizo todo el proceso del onboarding, ya se dio de alta el usuario, la identidad está creada, pero
necesitamos conocer esa identidad a qué tiene acceso. Y la única forma de hacer eso es a través de un proceso de certificación de usuarios, que es como lo, digamos, lo más de pronto básico y engorroso, porque toma mucho tiempo hacer el levantamiento de información y comenzar a tocar la puerta de negocio, pero yo creo que eso es un control muy importante. Okay. Un proceso de certificación de usuarios bien estructurado. Felipe, ¿por qué el principio del mínimo privilegio sigue siendo como tan relevante para este tema de gobierno de Porque la identidad debe tener el permiso, únicamente los permisos que necesita. No, ay, porque es que si de pronto lo utiliza mañana, ay, porque es que de pronto lo vamos a necesitar más adelante. No, o sea, la identidad necesita el permiso que necesita, no más. Si necesita acceso a 3 módulos vas a tener. Si el día de mañana necesitas el permiso a otro módulo, entonces venga, envíeme un correo, haga una solicitud formal que venga gestionada por el jefe para que se dé esa autorización, pero que sea algo ya formal, ¿sí? No entregar permisos a diestra y siniestra, porque eso nos puede generar problemas internos dentro de la compañía. Entonces considero que es digamos, la base, lo mínimo requerido. Ya como para cerrar este tema de recomendaciones, ¿qué importancia tiene la revisión periódica de accesos? ¿Es fundamental? Sí, es fundamental porque, como lo conversamos también al comienzo, una persona puede haber salido hace 6 meses y estar activa en la compañía, en la aplicación. Entonces, por lo menos que se haga una certificación de usuarios cada 6 meses. Por lo menos 2 veces al año, sería como lo recomendable. Como los análisis de vulnerabilidades. Sí, cada 6 meses. Cada 6 meses. Si de pronto son pocas aplicaciones, pensaría yo, si no es muy engorroso, unos cada 3 meses. ¿Sí? Okay. Esa certificación de usuarios se debe hacer mínimo 2 veces al año, y ya cuando tengas la certificación de usuarios completa, ahí sí decir, venga, hagamos una certificación de altas y bajas. ¿Quiénes salieron y quiénes entraron y quiénes salieron durante el mes? ¿Por qué? Porque ya tengo todo el barrido de los usuarios de X cantidad de tiempo. Entonces solamente es, ok, fulano, sultano, baja. Y ya, para llevar como un control más estricto, digámoslo así. Ok. Bueno, y no me puedo quedar sin preguntarte por el tema que está muy en auge ahorita y que todos están hablando o estamos hablando de eso, es el tema de la IA. ¿Cómo ves tú que están implementando estos temas de IA, o cómo está impactando la IA, o cómo puede impactar la IA en temas de gobierno de entidades? ¿Cómo lo ves? Yo veo que es muy importante, porque yo creería que ya pueden haber plataformas que estén utilizando la IA para su construcción o la automatización de sus procesos de certificación. Pero también hay, por ejemplo, Google tiene Notebook LM, ¿sí? Que es como un repositorio de documentos donde tú puedes cargarlo de la compañía si tienes el licenciamiento, obviamente. Todo queda dentro de esa cápsula, porque es algo de pago para la compañía. Entonces tú puedes cargar en repositorio, no sé, vas a hacer la certificación de usuarios, no sé, a una aplicación X, entonces cargaste el reporte de recursos humanos, cargaste el reporte de usuarios de la aplicación, cargaste el reporte de usuarios del gestor de identidad, y tú le puedes decir tranquilamente a Google, del repositorio o de mi gestor de archivos, hazme el match de todos los repositorios y dime cuáles son los usuarios de alta y baja, y sácame toda la matriz, o dime qué permisos tienen. Entonces, es un plus ahora que nos puede ayudar mucho. De pronto hay que ir ajustando un par de cosas y no quedarnos solamente con la IA, sino entrar, revisar que en efecto lo que estás pidiendo, lo que está construyendo, lo que está haciendo, para estar también un poco tranquilo. Pero yo creo que la IA nos puede dar una mano muy importante en este tema. Es que hay que volverla a nuestro lado y no en contra, claramente. Felipe, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por volvernos a acompañar. Esta es tu casa, bienvenido cuando quieras. De verdad que muchísimas gracias, porque toda esa experiencia creo que nos sirve a nosotros para aprender, y obviamente a nuestra audiencia. No, Katherine, con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación, y siempre por acá lo que necesiten. Muchísimas gracias, créeme que te vamos a seguir molestando. Felipe, quiero invitarte a ti y a toda nuestra audiencia a nuestro próximo webinar
de IA bajo control. Esto va a ser el 6 de agosto a las 8:30 de la mañana. Vamos a tener un invitado espectacular que nos va a acompañar, nos va a enseñar mucho más de este tema y nos va obviamente a profundizar toda esta información. Esto fue En los zapatos de un CISO. Nos vemos en el próximo capítulo.